mientras descansas, maja las granzas, me decía mi amoroso padre de niño. Aprovecho el consejo que no podía ser fruto de la rusticidad del labriego. Alguien se lo dijo para su oscuro hijo. Majaré pues las granzas, mientras mi alma se cura de la tremenda herida que ha recibido en su desengaño, y mientras hago la excursión, allá, donde vivieron los Mesías de la libertad. Mas las granzas que voy a majar, son la prueba irrebatible de la maldad de la Iglesia que he condenado a su destrucción y olvido, sirviéndome de sus mismas bulas y de sentencias de los tribunales de justicia civil y criminal, que prueban el odio, pasión y avaricia y los 7 pecados capitales de esa prevaricadora Iglesia y religión. Al principio de este estudio de la Iglesia Católica, ya me impresionó mucho el modo extraño como acaeció su fundación, pero creí, sinceramente, que pudiera ser cosa del momento y pasados los primeros incidentes, entraría en el camino trazado en las doctrinas de Jesús que son racionales y de amor y se imponen a toda alma honrada y corazón noble. Pero al llegar al tercer siglo y encontrarme con la alianza de las religiones y aquel después de esto yo sé lo que me haré de Manuel y, por el que vi que había prevaricado y echado al Dios cuyo asiento busco, el alma se me acongojó de dolor y por eso seguí rápidamente su historia, sin detenerme a examinar los crímenes horrendos que han sido hechos en nombre de su Dios. La historia lo señala a hurtadillas, porque llegó esa iglesia nefanda a condenar a todos y todo lo que pudiera descubrir su pecado, y no salía libro, ni decreto real, que no llevara su aprobación y licencia. Pero así y todo, en estos últimos años, después que Pío IX cometió el absurdo de los absurdos anteponiéndose a Dios con su infalibilidad y anunció el anticristo, parece que la humanidad ha respirado esperando al que dirá la verdad y derrocará a la Iglesia, como lo teme aquel Papa en sus bulas y exhortaciones, y para poner remedio, escribió el Sílabus, en el que se condena hasta el alentar sin permiso de esa Iglesia, y coronó su obra, con la cláusula de su testamento que lo retrata a él de cuerpo entero, mantener y sostener a la Iglesia, dice a sus sucesores, aunque sea a costa de la sangre de toda la humanidad. Seguí rápidamente su examen, porque mi alma se resistía en el registro de tanta infamia, tanta astucia y tanta doblez. Procuraba encontrar siquiera una obra exenta de mercantilismo, algo del amor de Jesús y de la fortaleza de Juan y no lo encontré en toda esa obra de 19 siglos, pero en cambio, encontré los bajos o criminales medios de que esos pretendidos ministros de Dios se valieron para apoderarse de las riquezas y de lo más sagrado que es la conciencia del hombre. De ese estudio, ha brotado en mi pecho la condenación de esa apócrifa iglesia, porque en sus hechos, es la negación del Dios de amor. No es posible enumerar los hechos todos criminales y mercantiles, ni anotar sus errores doctrinales. Basta decir, que todo lo ha hecho con refinamiento, contrario a la ley divina impresa en las almas por el Creador y que sólo ha tomado el nombre de Dios, para adulterarlo, comerciar con él y borrarlo de las conciencias de la grey cristiana sustituyéndolo por su Dios tirano y cruel, que sólo puede inspirar odio y venganza, y para ello, los mismos papas y hasta los curillas más insignificantes, han ido adelante con su ejemplo. Ya emprendo mi excursión en busca del principio que anhelo, entre tanto seguiré poniendo pruebas que lleven al convencimiento a los católicos y cristianos de la maldad y falsedad de su religión por lo irracional de sus doctrinas, por la condenación de todo en las encíclicas y bulas de los mismos papas. Pero sería tarea ímproba y cansadora y resultaría por eso estéril, querer copiarlo todo de todos. Solo voy a tomar la encíclica y el sílabus de Pío IX del 8 de diciembre de 1864, porque recopila todo cuanto han dicho y puedan decir todos los papas y porque es del siglo de las luces. Además, existe una razón más poderosa para darle cabida, y es que, este Papa, se declaró infalible equiparándose a Dios y su obra nos dirá quién es él y la Iglesia que representa y con ello,
mi condenación será aprobada hasta por los fanáticos de esa iglesia, porque se avergonzarán de haber pertenecido a ella, y si así no fuera, demostrarán que su conciencia está anestesiada por el veneno de las doctrinas y habremos de darles un revulsivo que los haga reaccionar. He aquí el texto y conclusiones del sílabus, que casi todo el mundo desconoce y los gobiernos, por su dignidad, deberían haberlo puesto en público para evitar la caída de los hombres en el fangal de esa iglesia y de todas y habría sido obra redentora, pero con tal que ahora, paren mientes a la opinión pública y la apoyen, será remediado el mal, porque desaparecerán los antagonismos y el libre pensamiento se elevará en el libre examen de las cosas y las ciencias empezarán a llenar los vacíos que el prejuicio y la mordaza dejó durante el reinado de la teocracia eclesiástica, que todo lo dominó. Dice así el sílabus, nosotros lo numeramos para facilitar su estudio, argumentación y citas de los estudiosos. 1. Sea excomulgado el que diga, no existe ningún ser divino, supremo, perfecto en sabiduría, que sea distinto de la universalidad de las cosas y por consiguiente sujeto a cambios. Dios por esto mismo se hace en el hombre y en el mundo, y todos los seres son Dios y tienen la propia sustancia de Dios. Dios es así una sola cosa con el mundo y por consiguiente el espíritu con la materia, la necesidad con la libertad, lo verdadero con lo falso, el bien con el mal y lo justo con lo injusto. 6. En ese párrafo está contenido el principio racional de la verdadera ciencia, por eso son excomulgables todos los que así piensan. 2. Sea excomulgado el que diga, debe negarse toda acción de Dios sobre los hombres y sobre el mundo. 3. Sea excomulgado el que diga, la razón humana, considerada sin ninguna relación a Dios, es el único árbitro de lo verdadero y lo falso, del bien y del mal. Ella es en sí misma su ley y basta por sus fuerzas naturales para procurar el bien de los pueblos y de los hombres. 4. Sea excomulgado el que diga, la revelación divina es imperfecta y por consiguiente está sujeta a un progreso continuo e indefinido, que corresponde al desarrollo de la razón humana. 5. Sea excomulgado el que diga, la fe de Jesucristo está en oposición con la razón humana y la revelación divina no solo no sirve de nada, sino que perjudica a la perfección del hombre. 6. Sea excomulgado el que diga, las profecías y los milagros expuestos y referidos en las Sagradas Escrituras son ficciones prácticas y los misterios de la fe cristiana son el resumen de investigaciones filosóficas. En los dos testamentos, están contenidas invenciones místicas y el mismo Jesús no es otra cosa que un mito. 7. Sea excomulgado el que diga, como la razón humana es igual a la razón misma, las ciencias teológicas deben ser tratadas como las demás ciencias filosóficas. 8. Sea excomulgado el que diga, todos los dogmas de la religión cristiana sin distinción, son objeto de la ciencia natural o filosófica y la razón humana, no teniendo más que una cultura histórica, puede, en virtud de sus principios y de sus fuerzas naturales, llegar a un verdadero conocimiento de los dogmas aún los más cultos siempre que estos dogmas hayan sido propuestos a la razón como objeto. 9. Sea excomulgado el que diga, como una cosa es el filósofo y otra la filosofía, aquel tiene el derecho y el deber de someterse a una autoridad que él mismo ha reconocido, pero la filosofía no puede ni debe someterse a ninguna autoridad. 10. Sea excomulgado el que diga, la Iglesia, no solamente no debe en ningún caso servir contra la filosofía, sino que debe tolerar los errores de la filosofía y abandonarle el cuidado de corregirse a sí misma. 11. Sea excomulgado el que diga, los decretos de la silla apostólica y de sus congregaciones romanas impiden el libre progreso de la ciencia. 12. Sea excomulgado el que diga, los métodos y los principios según los cuales cultivaron la teología los antiguos escolásticos, no convienen ya con las necesidades de nuestro tiempo y el progreso de las ciencias. 13. Sea excomulgado el que diga,
debemos ocuparnos de la filosofía sin tener en cuenta la razón natural. 14. Sea excomulgado el que diga: el hombre es libre para abrazar y profesar la religión que crea verdadera según la luz de la razón. 15. Sea excomulgado el que diga: los hombres pueden encontrar la salvación y salvarse en el culto de cualquier religión. 16. Sea excomulgado el que diga: a lo menos debe esperarse la salvación eterna de todos aquellos que no están de ningún modo en comunidad con la Iglesia de Jesucristo. 17. Sea excomulgado el que diga: el protestantismo no es otra cosa que una forma diversa de la misma religión cristiana, forma en que podemos agradar a Dios tan bien como en la Iglesia católica. 18. El socialismo, comunismo, sociedades secretas, sociedades bíblicas, sociedades clérigo-liberales están excomulgadas en términos los más graves en la encíclica Qui Pluribus del 9 de noviembre de 1849, en la alocución Quibus Quantisque del 20 de abril de 1849, en la encíclica Noceitiset Nobiscum del 8 de diciembre del mismo año, en la alocución Singulari Quadam del 9 de diciembre de 1854 y en la encíclica Quanto Conficiamus Maerore del 10 de agosto de 1862, y sigue el sílabus. 19. Sea excomulgado el que diga: la Iglesia no es una sociedad verdadera, perfecta y completamente libre, no goza de los derechos propios y constantes que le confiriera su divino fundador, pero pertenece al poder civil definir y determinar cuáles son los derechos de la Iglesia y los límites en que puede ejercerlos. 20. Sea excomulgado el que diga: el poder eclesiástico no debe ejercer su autoridad sin el asentimiento y venia del poder civil. 21. Sea excomulgado el que diga: la Iglesia no tiene potestad para definir dogmáticamente que la religión de la Iglesia católica es la única verdadera. 22. Sea excomulgado el que diga: la obligación que liga a los maestros y escritores católicos se limita a las cosas que han sido definidas por el juicio infalible de la Iglesia como dogmas que deben ser creídos por todos. 23. Sea excomulgado el que diga: los soberanos pontífices y concilios ecuménicos se han apartado de los límites de su poder. Han usurpado los derechos de los príncipes y aún se han equivocado en las definiciones relativas a la moral. 24. Sea excomulgado el que diga: la Iglesia no tiene el derecho de emplear la fuerza, pues no tiene ningún poder temporal directo ni indirecto. 25. Sea excomulgado el que diga: fuera del poder inherente al episcopado, hay un poder temporal que ha sido concebido o expresado tácitamente por la autoridad civil, revocable por consiguiente a voluntad por esta misma autoridad civil. 26. Sea excomulgado el que diga: los ministros sagrados de la Iglesia y el pontífice romano deben ser excluidos de toda gestión y autoridad sobre las cosas temporales. 27. Sea excomulgado el que diga: no es permitido a los obispos ni aun publicar las letras apostólicas sin permiso del gobierno. 28. Sea excomulgado el que diga: las gracias concedidas por el pontífice romano deben considerarse como nulas si no han sido solicitadas por mediación y conducto del gobierno. 29. Sea excomulgado el que diga: la inmunidad de la Iglesia y de las personas eclesiásticas saca su origen del derecho civil. 30. Sea excomulgado el que diga: el foro eclesiástico para las causas de los clérigos, ora en lo civil, ora en lo criminal, debe ser abolido absolutamente, aun sin consultar con la silla apostólica ni tener en cuenta sus reclamaciones. 31. Sea excomulgado el que diga: la inmunidad personal en cuya virtud están los clérigos exentos de la milicia, puede ser derogada sin ninguna violación de la equidad ni del derecho natural. El progreso civil exige esta derogación sobre todo, en una sociedad constituida según el espíritu de una legislación liberal. 32. Sea excomulgado el que diga: no pertenece únicamente de derecho propio a la jurisdicción eclesiástica dirigir la enseñanza de las cosas teológicas.
33. Sea excomulgado el que diga, la doctrina de los que comparan al pontífice romano, a un príncipe libre y ejerciendo su poder en la Iglesia universal, es una doctrina que prevaleció en la Edad Media. 34. Sea excomulgado el que diga, nada impide no creer que por un decreto de un concilio general, o por el hecho de todos los pueblos, el soberano pontificado sea transferido del obispo romano y de la ciudad de Roma, a otro obispo y a otra ciudad. 35. Sea excomulgado el que diga, la definición de un concilio nacional no admite otra discusión y la administración civil puede exigir que se trate en sus límites. 36. Sea excomulgado el que diga, pueden instituirse iglesias nacionales que no estén sujetas a la autoridad del pontífice romano, sino absolutamente separadas de ella. 37. Sea excomulgado el que diga, muchos actos arbitrarios por parte de los pontífices romanos fueron causa de la discusión cismática de la Iglesia oriental y occidental. 38. Sea excomulgado el que diga, el Estado, como así de todos los derechos, goza de un derecho que no está circunscripto por ningún límite. 39. Sea excomulgado el que diga, la doctrina de la Iglesia católica es opuesta al bien y a los intereses de la sociedad humana. 40. Sea excomulgado el que diga, el poder civil aun cuando esté ejercido por un príncipe infiel, posee un poder indirecto negativo sobre las cosas sagradas y tiene por consiguiente no solo el derecho que llaman exequatur, sino también de apelación como abuso. 41. Sea excomulgado el que diga, en caso de un conflicto entre las dos potestades, prevalece el derecho civil. 42. Sea excomulgado el que diga, el poder laico tiene la facultad de cesar, declarar y hacer nulas las convenciones solemnes, concordatos, concluidos con la Santa Sede, relativamente al uso de los derechos que pertenecen a la inmunidad eclesiástica, sin el consentimiento del Papa y aun a pesar de sus reclamaciones. 43. Sea excomulgado el que diga, la autoridad civil puede inmiscuirse en las cosas que conciernen a la religión, a las costumbres y al régimen espiritual, de donde se sigue que puede juzgar de las instrucciones que publican los pastores de las iglesias en virtud de sus cargos para la reglamentación de las conciencias. Puede también decidir sobre la administración de los sacramentos y las disposiciones necesarias para recibirlos. 44. Sea excomulgado el que diga, toda la dirección de las escuelas públicas en que la juventud de un Estado cristiano es educado exceptuando en cierto modo los seminarios episcopales, puede y debe ser conferida a la autoridad civil, y esto, de tal manera que no se reconozca a ninguna otra autoridad el derecho de inmiscuirse en la disciplina de las escuelas, el régimen de los estudios, en la colocación de grados, en la elección y aprobación de los maestros. 45. Sea excomulgado el que diga, más aún en los seminarios conciliares, el método que debe seguirse en los estudios debe estar sometido al poder civil. 46. Sea excomulgado el que diga, la buena constitución de la autoridad civil exige que las escuelas populares abiertas a todos los niños de cada clase del pueblo y en general que las instituciones públicas destinadas a las letras, a una instrucción superior y a una educación más elevada de la juventud estén emancipadas de toda autoridad eclesiástica, de toda influencia moderadora y de toda injerencia por su parte y que están completamente sumisas a la voluntad de la autoridad civil y política, según el deseo de los gobernantes y la corriente de la opinión general de la época. 47. Sea excomulgado el que diga, los católicos pueden probar un sistema de educación fuera de la fe católica y de la autoridad de la Iglesia, y que no tenga por objeto o a lo menos por objeto principal, sino el conocimiento de las cosas puramente naturales y la vida social sobre la tierra. 48. Sea excomulgado el que diga, la autoridad secular puede impedir a los obispos y a los fieles comunicarse libremente entre sí y el sumo pontífice romano. 49. Sea excomulgado el que diga,
La autoridad secular tiene por sí misma el derecho de presentar a los obispos y puede exigir de ellos que tomen la administración de sus diócesis antes de que hayan recibido de la Santa Sede la institución canónica y las letras apostólicas. 50. Sea excomulgado el que diga. Más aún el poder secular tiene el derecho de prohibir o suspender a los obispos en el ejercicio de su ministerio pastoral y no está obligado a obedecer al pontífice romano en lo que concierne a la institución de los obispados y de los obispos. 51. Sea excomulgado el que diga, el gobierno puede por su propio derecho cambiar la edad prescrita para la profesión religiosa así de hombres como de mujeres, e intimar a las comunidades religiosas no admitan a nadie a los votos solemnes en su autorización. 52. Sea excomulgado el que diga, deben derogarse las leyes que protegen la existencia de las familias religiosas, sus derechos y funciones. Más aún la autoridad civil puede dar su apoyo a todos los que quisieran dejar el estado religioso que habían abrazado y desligarlos de sus solemnes votos. Del mismo modo puede suprimir completamente esas mismas comunidades religiosas, como también las iglesias católicas, colegiatas y los beneficios simples y aún el derecho de patronato, adjudicar y someter sus bienes y rentas a la administración y a la voluntad de la autoridad civil. 53. Sea excomulgado el que diga. Los reyes y los príncipes no solamente están exentos de la jurisprudencia de la Iglesia, sino que aún son superiores a la Iglesia cuando se trata de resolver cuestiones de jurisdicción. 54. Sea excomulgado el que diga, la Iglesia debe estar separada del Estado, y el Estado separado de la Iglesia. 55. Sea excomulgado el que diga, las leyes de la moral no necesitan la sanción divina y es de todo punto innecesario que las leyes humanas se conformen al derecho natural o reciban de Dios el poder de obligar. 56. Sea excomulgado el que diga, la ciencia de las cosas filosóficas y morales, lo mismo que las leyes civiles, pueden y deben ser sustraídas a la autoridad divina y eclesiástica. 57. Sea excomulgado el que diga, no es menester reconocer otras fuerzas que las que residen en la materia y todo sistema de moral. Toda honradez debe consistir en acumular y aumentar sus riquezas de todas maneras y entregarse en los placeres. 58. Sea excomulgado el que diga, el derecho consiste en el hecho material. Todos los deberes de los hombres son una palabra vacía de sentido y todos los hechos humanos tienen fuerza de derecho. 59. Sea excomulgado el que diga, se debe proclamar y observar el derecho de no intromisión del pontífice y los obispos en las cosas del Estado. 60. Sea excomulgado el que diga, es lícito negar la obediencia a los príncipes legítimos y aún sublevarse contra ellos. 61. Sea excomulgado el que diga, la violación de un juramento por sagrado que sea y toda acción criminal y vergonzosa opuesta a la ley eterna, no solo debe ser vituperada, sino que es completamente lícita y digna de los mayores elogios cuando se inspira en la moral de la patria. 62. Sea excomulgado el que diga, de derecho natural, el vínculo del matrimonio no es indisoluble y en diferentes casos el divorcio propiamente dicho, puede ser sancionado por la autoridad civil. 63. Sea excomulgado el que diga, la Iglesia no tiene el derecho de poner impedimentos dirimentes al matrimonio, pero este poder pertenece a la autoridad secular la cual puede dispensar los impedimentos existentes. 64. Sea excomulgado el que diga, la Iglesia en el curso de los tiempos comenzó a introducir los impedimentos dirimentes, no por su derecho propio sino por el que había tomado de la autoridad civil. 65. Sea excomulgado el que diga, los cánones del Concilio de Trento que impone excomunión contra los que niegan el poder que tiene la Iglesia de oponer impedimentos dirimentes no son dogmáticos, o deben entenderse de ese poder prestado. 66. Sea excomulgado el que diga, la fórmula prescrita por el Concilio de Trento,
No obliga so pena de nulidad cuando la ley civil establece otra forma que seguir y quiere que por medio de esta forma sea válido el matrimonio. 67. Sea excomulgado el que diga. Bonifacio VIII fue el primero que declaró que el voto de castidad pronunciado en la ordenación hace nulo el matrimonio. 68. Sea excomulgado el que diga. Por la fuerza de contrato puramente civil, puede existir un verdadero matrimonio entre cristianos, y es falso o que el contrato de matrimonio entre cristianos sea siempre un sacramento, o que este contrato sea nulo fuera del sacramento. 69. Sea excomulgado el que diga, las causas matrimoniales y los esponsales, pertenecen por su propia naturaleza a la autoridad civil. 70. Sea excomulgado el que diga, los hijos de la Iglesia cristiana y católica disputan entre sí sobre la compatibilidad del poder temporal en el poder espiritual. 71. Sea excomulgado el que diga, la supresión de la soberanía civil de que está en posesión la Santa Sede aún serviría mucho a la libertad y felicidad de la Iglesia católica. 72. Sea excomulgado el que diga, en nuestra época, no es útil que la religión católica sea considerada como la única religión del Estado, con exclusión de todos los demás cultos. 73. Sea excomulgado el que diga, así, con razón, la ley ha provisto en algunos países católicos a que los extranjeros que en ellos residen gocen del ejercicio público de sus cultos particulares. 74. Sea excomulgado el que diga, es falso que la autoridad civil de todos los cultos y que el pleno poder permitido a todos de manifestar abierta y políticamente todos sus pensamientos y todas sus opiniones, llevan más fácilmente los pueblos a la corrupción de sus costumbres y del espíritu y propaguen la peste del indiferentísimo. 75. Sea, en fin, excomulgado el que diga, el pontífice soberano, puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna.